Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia, el derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerán más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos que le temen, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Tomen asiento, mis hermanos. Cierre sus ojitos. Gracias, Señor, una vez más te damos por tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Padre, que seas tú, Señor, glorificándote, Padre, en esta hora, que seas tú, Señor, trayendo a nosotros, Dios, tu palabra una vez más, bendito Dios, el renuevo, bendito Dios, que necesitamos para ser edificados, bendito Dios. En el nombre de Jesús yo te ruego en esta hora, Padre, que tú te glorifiques, bendito Dios, por tu gran misericordia. Aquí está tu pueblo, aquí está tu siervo, Señor. Yo te ruego, Señor, glorifica tu nombre, Padre, una vez más. Auxílianos en tu palabra, Señor, porque solo somos polvo, Señor, pero tú te has acordado de nosotros, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El tema, mi hermano, del que quiero hablarles hoy es el Dios de oportunidades. Diga conmigo, oportunidades. ¿Sí? ¿Usted sabía, hermano, que Dios es el Dios de las oportunidades? A veces como que nosotros tenemos un pensamiento, un concepto, mi hermano, muy diferente de Dios, hermano, que deberíamos tener. A veces como que tenemos un concepto un tanto, hermano, alejado de la verdad de Dios. Y es verdad que Dios juzga, ¿verdad? Usted lo sabe, Dios juzga, ¿sí o no? Dios hace juicio, Dios condena. Pero aún así, hermano, usted tiene que entender que en el juicio de Dios hay misericordia. ¿Sabía usted eso? En el juicio de Dios hay misericordia, hermano. En el juicio de Dios hay amor. En el juicio de Dios, hermano, hay bondad. En el juicio de Dios, hermano, cuando Dios trata nuestras vidas, cuando Dios trata al mundo, aún en su juicio hay misericordia.
Entonces, Dios no solo es el Dios que suple toda necesidad, como alguna vez predicamos, hermano, el Dios que suple toda necesidad en nosotros, sino que Dios también es el Dios de las oportunidades. Es más, si tú estás hoy aquí, ¿por qué será? Si tú te levantaste hoy con vida, ¿por qué será? ¿Crees tú que Dios te está dando una nueva oportunidad? ¿Para qué? Mire, a veces nosotros vemos, ¿verdad?, nuestra familia, los esposos, las esposas, y fíjese, hay esposas y esposos que se atreven a pensar y decir, yo creo que este ya no va a cambiar nunca. ¿Sí o no? Yo creo que este jamás va a cambiar. Yo creo que esta no va a cambiar nunca. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. Si usted hoy se levantó, hoy usted respiró, hermano, y pudo levantarse, déjeme decirle, es porque Dios le está dando otra oportunidad. Muchos ya no la tienen, pero todos tienen oportunidad. Pero Dios le ha dado la oportunidad. Mire, yo le voy a decir, hermano, usted hoy tiene la oportunidad de ser mejor esposo que ayer. ¿Dice amén? Amén. Aunque no se ha casado, hermano. Dios le dio la oportunidad de ser mejor esposa que ayer. Dios le dio la oportunidad de ser mejor hijo y mejor hija. ¿Sí? Porque acuérdense que la palabra de Dios dice, hijos, honren a padre y madre, y empezando por nuestro Padre Celestial, hermano, a quien debemos honrar. ¿Para qué? Para que tus días sean alargados sobre la tierra. Pero déjeme decirle, mire lo que dice el salmista David. Solo somos polvo, pero Dios es tan misericordioso que no nos ha dado el pago de nuestros pecados. Dice, ¿acaba de leer o no acaba de leer eso? ¿Qué fuera si Dios nos diera el pago de nuestras iniquidades, hermano, y el pago de nuestros pecados? Dígame usted, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Ay, dijo el salmista David, tan misericordioso eres, tan compasivo eres. Dice, ¿verdad? Eso está en el 8, ¿verdad? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros, en el 10 que dice, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Mire, alguno puede pensar y decir, yo ya he pagado todo lo que tenía que pagar. Todo el mal que he hecho en la vida ya lo he pagado. Incluso la gente que está en la cárcel puede decir, bueno, yo ya una condena de 16 años, yo he pagado mi condena. Déjame decirte que no es así. No hemos pagado. ¿Sabe por qué? Porque según la ley lo justo es que el que mata, ¿qué es lo justo? Que el que mata muera. ¿Sí o no? Según la ley, eso es lo justo. ¿Ah? ¿Y el ser humano qué hizo con el Hijo de Dios? ¿Qué hizo el ser humano con el Hijo de Dios? Lo justo sería que el ser humano también muera. ¿Sí o no? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos llama a su presencia para perdonarnos, para librarnos, para darnos una nueva oportunidad, hermanos. Por eso es el Dios de toda misericordia. Usted tiene que entender, hermano, que el carácter de Dios es ese. Dios no es un Dios enojado, Dios no es un Dios altivo, Dios no es un Dios que se encuentra en su trono esperando a ver a qué hora fallas para lanzarte, hermano, un rayo, para lanzarte algo, hermano, que para matarte, hermano. La idea que nosotros a veces teníamos de Dios era de un Dios enojado, un Dios, hermano, al que uno no podía acercarse, hermano. Incluso el pueblo judío, déjeme decirle que ni siquiera se atreve a hablar el nombre de Dios, porque hay un temor muy grande acerca de Dios, hermano. Pero mire lo que Jesús dice cuando viene y dice, vosotros cuando oréis, decid, ¿qué dice?
Padre. No solo le está diciendo que se dirijan a Dios, le está diciendo que lo llamen Padre. Y eso es lo que más les enojaba a los judíos, hermano, que él se atrevía, Jesús se atrevía a decir a Dios Padre, lo cual era para ellos era una blasfemia, era un pecado. Lo que pasa es que ellos no entendían el amor y la misericordia de Dios, hermano. Dios siempre ha sido Padre. ¿Desde cuándo es su amor? Dice el salmista David, ¿desde cuándo es su amor y su misericordia? Desde la eternidad. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. ¿Sí? Desde la eternidad y hasta la eternidad de su misericordia. Y es así como nosotros podemos llamarlo Padre. Lo primero que yo quiero que usted entienda, hermano, hablando del Dios de las oportunidades, hermano, es que usted tiene que entender el primer punto, que es que Dios es el que orquesta todo. Dios orquesta todo, Dios dirige todo, Dios hace, Dios muestra su misericordia. ¿Sí? Porque Dios es el único que puede dar las oportunidades que a Él le plazca, hermano, por eso mismo, porque es el Dios que dirige todo, es el Dios que organiza todo, es el Dios que maneja todo. Yo quiero tratar 3 puntos hoy, mi hermano, y el primero es Dios orquesta todo. El segundo es el Dios de las oportunidades. Y el tercero es la oportunidad al hombre que se aparta de Dios. Y hay un cuarto más, hermano, que es lo que parece el final para el hombre, para Dios es el inicio. ¿Sí? Lo primero que debemos entender es que Dios está en control de todo. ¿Sí? ¿Sabía usted eso? ¿Sí? Si usted está aquí, si usted se levantó, es porque está en la voluntad de Dios eso. Amén. Está en su voluntad. Y su creación está bajo su dominio. Eso es lo que debiéramos nosotros entender, que en el corazón de Dios nada sucede por casualidad. Escuche, en su voluntad no hay casualidad. Diga conmigo, casualidad. Sí, en Dios no hay casualidades, hermano. Si tú estás hoy aquí, mire, si tú viniste hoy aquí, es porque ya en la eternidad Dios dispuso que hoy día domingo, ¿verdad? 21 de octubre, tú entraras en una iglesia, te sentaras ahí después de haber alabado su nombre y escucharas su palabra. Eso ya estaba escrito en la eternidad, hermano. Eso estaba escrito en la eternidad. Que muchos se acercaran, ¿verdad? Viniendo algunos, mi hermano, sin saber qué hacer, otros sin dirección, otros sin saber qué será de sus vidas el día de mañana, hermano. Pero en la voluntad de Dios estuvo que hoy usted esté aquí, que hoy usted venga a la iglesia, hermano, y escuchara su palabra. ¿Sí? Eso ya estuvo escrito, hermano. Eso ya está escrito. ¿Sí? Dios es el que dirige todo, Dios es el que orquesta todo, hermano, en su amor y en su misericordia. Él nos dio la oportunidad de escuchar su palabra. Él nos da la oportunidad, hermano, de entender su palabra. Él nos da la oportunidad, hermano, de escuchar. Sí, Dios lo dispuso así. El Señor dispuso que hoy tú ibas a entrar y escuchar. Aunque ya sabía, escúcheme, aunque ya el Señor sabía que algunos iban a creer y otros no iban a creer. El Señor ya lo sabe. Mire, muchos siguieron a Jesús, pero el Señor sabía quién creía y quién no creía. Pero ¿sabe por qué Dios decidió que los siguieran? ¿Sabe por qué Dios dejó que los sigan? Aún sabiendo Él quién creía y quién no creía, ¿sabe por qué permitió que le siguieran? ¿Sabe por qué? Porque les estaba dando otra oportunidad. Aquí en la iglesia, el Señor sabe quién cree y quién no cree.
El Señor ya lo sabe. Pero déjeme decirle una cosa. Aún así Él envía su palabra. Aún así Él te habla. Aún así Él te pone en tu camino a alguien que te predique. Aún así Él hace, ¿verdad?, que tu esposa o tu esposo conozcan la palabra. Porque te está dando otra oportunidad. Una y otra vez, hermano. Te sigue dando las oportunidades. Porque a Él le ha placido así, hermano. Aunque muchos no creen. Y otros sí creen. Mire, hay algo tan hermoso aquí, hermano, que a mí me impactó mucho. Que me impactó demasiado acerca de esto, hermano. Algunos iban a creer y otros no iban a creer, pero aún así decidió que escuchasen para mostrar su misericordia, para mostrar que Él es el Dios de las oportunidades. Yo quiero que abra su Biblia en Salmo 139, 3. Ahora usted dirá, ¿y qué es de mi amigo, o de mi amiga, o de mi tío que no vinieron hoy, o mi primo que hoy no vino? Bueno, el Señor sabrá cómo les da otra oportunidad, hermano. Pero mire usted qué nos dice el Salmo 139, 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, ¿qué dice? Te son conocidos. Aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Ah? Mire usted. Ahora, yo quiero que usted abra Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros. Desde el 63 vamos a leer. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Y qué dice en el 66? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, dijo Jesús. Pero hay algunos que no creen. Jesús sabía quién creía y quién no creía en el Evangelio. Jesús lo sabía. Jesús sabe quién de nosotros en nuestro corazón cree en Él. Y Jesús sabe también quién aparenta creer. Y yo no quiero juzgar al que no cree. Yo quiero decirle al que no cree que si está hoy aquí es porque Dios le está dando otra oportunidad para creer en su palabra, no en los hombres, no en mí, en su palabra. Amén. Qué grande amor, hermano, el de Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero aún así hay quienes no, hermano, no quieren creer. Aún así, hermano, viendo. Y mire lo que dice el salmista David. Este punto es importante. Mire que el salmista David empieza el Salmo 103. ¿Cómo empieza el Salmo 103? ¿Cómo empieza? Bendice, alma mía, Jehová. Es interesante esto, porque el salmista David le está hablando a su alma. Porque le está diciendo, alma mía, se está hablando a sí mismo. Pero le está hablando a su alma. ¿Sabe por qué le está hablando al alma? ¿Sabe por qué le está hablando a su propia alma? Porque es nuestra alma la rebelde.
Es nuestra alma la que ve su gloria, es nuestra alma la que ve su misericordia. La semana anterior viste la misericordia de Dios y la semana que viene vuelta estamos renegando. Es nuestra alma la que necesita creer. Es el alma del hombre. El cuerpo regresa al polvo, el espíritu al Padre de los espíritus, pero el alma va a juicio. Entonces es el alma la que necesita creer, hermano, porque nuestra alma tiende a ser rebelde desde su nacimiento. Por eso es que el salmista David le dice: alma mía, alaba al Jehová, porque al alma no le gusta alabar a Dios. Al alma humana no le gusta. Es mejor quedarse viendo una película, es mejor irse a la piscina, es mejor irse de paseo antes que ir a escuchar la palabra de Dios, ¿sí o no? Humanamente hablando. Sí, hermano. A veces es mejor hasta quedarse durmiendo en la casa. Y el salmista David le está diciendo: alma mía, alaba al Señor. Pero también le dice otra cosa a su alma: no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Sabe por qué? Porque el alma del hombre tiende a ser desagradecida. Nosotros los humanos somos muy desagradecidos con Dios, hermano. Tan desagradecidos que ni siquiera cuando nos servimos la comida le damos gracias a Dios. Gracias, Padre. ¿Sabe cómo oran los judíos cuando comen? Le dicen: gracias, Señor. Escúcheme. Gracias, Señor, por el fruto de la tierra que tú creaste, porque hoy podemos alimentarnos de eso. Gracias, Señor, por los animales que tú formaste, porque nos sirven de alimento. Gracias, Señor. No se puede comer antes de darle gracias a Dios. Pero el alma del hombre tiende a olvidarse. Hermano, de aquí a 3 años, ¿dónde vas a estar tú? De aquí a 5 años, ¿dónde vas a estar tú? Muchos van a estar caminando en las cosas de Dios, pero muchos van a estar, hermano, o algunos estarán dando rienda suelta a sus deleites, hermano, porque se habrán ya olvidado de las misericordias de Dios. Así es el alma del hombre, hermano. Dios no escoge a nadie para que se condene. Y Dios no escoge a nadie para que se vaya al infierno. No es así. Dios nos da oportunidades. ¿Por qué nos condenamos? Somos polvo, dice el salmista David. Cuando el salmista David somos polvo, dice: no somos nada. Pero aún así Él tuvo misericordia con nosotros. Mira aún los animalitos, ¿ah? Los pajaritos en la mañana se levantan a cantar, ¿verdad? ¿Qué cree que están haciendo? Están dando gracias a Dios por un nuevo día, hermano. Empieza el día 4 o 5 de la mañana, están cantando, hermano. ¿Sí? Y qué bonito es escucharles. Aún el león, hermano, cuando caza su presa, antes de comer, lo primero que da es gracias a Dios. Sí, hermano. Toda la creación alaba al Creador. ¿Sabe cuáles son los únicos que se olvidan? El alma humana es la única que se olvida dar gracias a Dios. Que a veces cuando nos levantamos ni siquiera elevamos a Dios una oración de agradecimiento, hermano. ¿Ves a tus hijos? Los miras una vez más y le das gracias a Dios porque te permite estar con ellos un día más. Amén. Esa es su misericordia, hermano, es su oportunidad. Pero tú serías necio si tienes la oportunidad de ver a tus hijos una vez más y lo único que haces es estar ausente de la vida de tus hijos. Serías necio si ves a tu esposa una vez más y lo único que haces es pasar peleando con ella. Seríamos necios. Así es el alma del hombre, hermano. El alma del ser humano. Mire, entonces, Dios es el Dios que orquesta todo, hermano. Él lo dirige, Él lo dispone de esa manera.
Es mi alma lo que necesita. Por eso cuando usted se siente, hermano, ya cansado, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar, ya para qué de gana, mejor vámonos a otro lado. ¿Qué debes decirle tú? ¿Qué debes decir? Alma floja, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No te olvides. El salmista David le hace acuerdo a su alma. Qué hermoso, hermano. Así que cuando usted esté con sueño así, hermano, levántate, alma dormilona, y anda a la iglesia y lee su palabra. Alma mía, no te olvides la Biblia, porque a la iglesia hay que ir con Biblia. Amén. Amén, hermano. ¿Sabe que aquí hay algo que a mí me sorprende? El segundo punto es el Dios de las oportunidades. Si nosotros acabamos de leer Juan 6:64, dice que Jesús sabía que habían algunos que no creían, ¿verdad? Pero también dice, y desde el principio sabía quién le era, quién le iba a entregar. Judas le iba a entregar. Señor, escúcheme una cosa. Señor Jesús, si tú sabías que Judas te iba a entregar, ¿por qué lo escogiste? Escuche. ¿Por qué Dios escogió a Judas? Para sus 12 discípulos. Lo escogió para que le siguiera. Escuche. No solo lo escoge para que lo siga, hermano, lo escoge para que vea su gloria, para que vea, hermano, sus milagros. No solo para eso, hermano, sino también que le delega un puesto, hermano. ¿Qué privilegio tenía Judas dentro de los 12 discípulos? ¿Cuál era su posición? Era el tesorero. Y dígame una cosa, si ahorita escogiéramos al tesorero de aquí, ¿en qué nos fijaríamos? Al más confiable. ¿Por qué escogieron a Judas de tesorero? ¿Quién lo escogió? Cristo. No lo escogieron, no era por votación. Jesús lo escogió de tesorero. ¿Por qué? Porque sencillamente no lo pudo entregar así nada más. Porque sencillamente no estaba tal vez entre los últimos que le siguen a Jesús. Porque Jesús lo llamó tan cerca, a su lado, hermano. Mire, si algo usted tiene que darse cuenta en la Biblia es que Judas estaba al lado del Señor. Porque el Señor dice, el que moja conmigo su pan en mi plato, ese es el que me va a entregar. Y Judas estaba al lado del Señor. Nosotros pudiéramos pensar y decir que Dios es un Dios malo porque escogió a Judas para que se condene, pero déjeme decirle que no es así. Dios es el Dios de las oportunidades. Si estaba escrito que alguien le iba a entregar, mas sin embargo, escúcheme una cosa, mas sin embargo, yo estoy convencido de esto, que el problema de Judas no fue entregar a Cristo. El problema de Judas fue no haber creído en Cristo. Estando tan cerca del Maestro, hermano, no creyó. Viendo sus milagros, viendo sus prodigios, hermano, durmiendo al lado de él, hermano, no creyó. Siempre fue apariencia nada más. Pero aún así el Señor lo llama, el Señor lo escoge y el Señor le pone a su lado y el Señor lo pone de su mano derecha, podríamos decir, porque era el tesorero, hermano. Era el que siempre iba a estar dando cuentas a Jesús, el que iba a caminar con él. ¿Qué estaba haciendo Cristo con Judas? ¿Qué estaba haciendo Cristo? Dos cosas estaba haciendo Cristo con Judas. Escuche, le estaba dando la oportunidad de creer. Porque yo le voy a decir algo. Si Judas entregaba al Maestro, pero después de todo se arrepentía, ¿qué cree usted que iba a hacer el Señor?
Hermano, si Pedro le negó 3 veces y el Señor lo perdonó. Si los otros discípulos salieron corriendo y lo fueron dejando solo y el Señor los perdonó. ¿Usted no cree que el Señor le hubiera perdonado también a Judas? Claro que sí, hermano, porque Dios, si algo es en su Biblia, clemente y compasivo, dice, esto se le reveló a David, no nos da la paga de nuestra maldad. Merecíamos la muerte y el Señor nos da misericordia. Así es Dios, hermano. Así que tú no pienses que en tu camino está escrito ya condenarte, irte al infierno, vivir en adulterio y morir así. Eso no está escrito. Esa es tu decisión. Lo que está escrito es que Dios te iba a llamar para que escuches su palabra, para que entiendas que te está dando otra oportunidad. Pero tú la desechas como la desechó Judas, o tú la recibes. Depende de ti. Lo primero es que Dios le estaba dando una oportunidad para que crea. Y lo segundo es que Dios te está dando una oportunidad a ti. ¿Sabes para qué? Al llamar Dios a Judas, te está dando una oportunidad a ti. ¿Sabías eso? Bueno, ¿qué tengo que ver yo con Judas? Escúcheme. El Señor te está dando una oportunidad para librarte de la falsa religiosidad, para librarte de las apariencias, porque te está dejando el ejemplo de un hombre que caminó con el mismo Hijo de Dios y jamás creyó. Te está dejando ese ejemplo para que tú no cometas el mismo error. Al llamar Cristo a Judas, le dio una oportunidad a él, pero también nos da una oportunidad a nosotros. ¿Para qué? Para que veamos la actitud que tomó Judas y no caminemos por el mismo camino. ¿En qué camino estás tú, hermano? ¿En qué camino estás tú? No, yo no quiero saber nada de religión. No se trata de eso. Yo no quiero cambiarme de religión. No se trata de eso. Estás conociendo su palabra. Aquí está escrito. Lo estás leyendo con tus ojos. Y aún así puede ser que no creas. Se les está dando la oportunidad. Nos está dando a nosotros la oportunidad de no vivir una falsa religiosidad. Se nos está predicando, se nos está enseñando, se nos está exhortando para que no vivamos el mismo camino que vivió Judas. ¿Es la voluntad de Dios o es tu decisión? Es tu decisión. Dígale al que está al lado tuyo, es tu decisión, dígale. Pero el Señor te está dando la oportunidad, dígale. Necio sería yo si me niego a recibir la oportunidad que Dios me está dando, hermano. Necios seríamos nosotros si desperdiciamos esta oportunidad, hermano. Si desperdiciamos la oportunidad tan grande que Dios nos está dando. ¿Sí? Lo primero es que Dios orquesta toda su creación, hermano. Entonces, mi hermano, ¿por qué lo llamó a Judas? ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué le hizo su tesorero? ¿Por qué no sencillamente, hermano, lo apareció por ahí y lo entregó, hermano? ¿Por qué caminó con él? ¿Por qué comió en su plato? ¿Por qué se hizo tan cercano de Judas? ¿No cree usted que le estaba dando la oportunidad, hermano? Al igual que a ti te está dando la oportunidad. Aquí hay personas, hermano, que aunque yo no conozco sus corazones, ¿verdad? Yo no sé.
Pero yo estoy seguro de que siempre en el grupo, cuando hay un grupo que sigue a Dios, que sirve a Dios, hay quienes creen y quienes no creen. Así que yo le estoy hablando a los que no han creído todavía. Aquellos que todavía piensan que si Dios no hace esto, yo ya no sigo con Dios. Como la mujer que me dijo, pastor, si mi marido no vuelve, yo abandono el cristianismo. ¿Y qué creen ustedes que pasó? ¿Quiere que le diga? Les gusta el chisme, ¿no? Les gusta, no le voy a decir, no le voy a decir, solo para dejarle con eso, hermano. Pero no es correcto, hermano. Dios sabe quién cree y quién no cree. ¿En qué camino estarás tú, hermano? ¿Ya has creído? ¿Has creído ya? ¿Sí? Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Mire, si Judas se mató es porque nunca entendió, hermano. Se suicidó. A Judas no lo mataron. Todo lo que Judas hizo, lo hizo en su propio razonamiento, en su propio concepto. ¿Cuántos Judas hay en el pueblo de Dios? Hermano, es triste, pero hay que recapacitar en eso, hermano. ¿Sí? Usted no es Judas. Amén. Usted ha creído. Hemos creído, hermano. Mire usted, yo quiero que abra su Biblia en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora Amén. pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Siga leyendo. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se le volvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias. Qué Dios tan malo, ¿verdad? Qué Dios tan inmisericordioso. ¿Por qué lo sacó del huerto del Edén? Si tú lo ves sin entendimiento, hermano, tú vas a darte cuenta de que es un Dios perverso, de que es un Dios inmisericordioso. Pero si tú lo examinas desde el punto de vista de Dios, desde la conclusión que Dios sacó, ¿por qué Él nos sacó del huerto del Edén, Dios? No lo sacó por el pecado, escuchen, no lo sacó por el pecado. Aunque muchos no estén de acuerdo conmigo, ninguna parte dice Dios que lo sacó por causa del pecado. ¿Por qué lo sacó? No lo sacó por desobedientes. Ahí está diciendo, no vaya a ser que alargue su mano y coma del árbol de la vida. Si come del árbol de la vida, el pecado se eterniza, se hace eterno el pecado. Entonces dijo Dios, yo no voy a permitir que el hombre viva para siempre con pecado. Lo que yo voy a hacer es que lo voy a alejar de aquí. Lo voy a sacar de aquí para que no cometa el error de comer del árbol de la vida. Porque ya Dios planificó cómo iba a regresar el hombre. Dios planificó que iba a enviar a su hijo, iba a morir por ellos y los iba a librar del pecado. Dios ya lo planificó. Por eso es que Dios los saca del huerto. No fue porque Dios quiso ser inmisericordioso con ellos, fue muy misericordioso al sacarlos. ¿Qué fuera del hombre si viviera eternamente en pecado, hermano? ¿Qué sería del adúltero si toda su vida viviera en adulterio y nunca tuviera opción a arrepentirse? Escuche. ¿Qué sería del asesino toda su vida en homicidio y en asesinato y nunca tuviera la oportunidad de arrepentirse y nunca muriera? ¿Qué sería del ser humano si viviera así? Toda su eternidad en maldad, hermano.
Por eso Dios los sacó. Si está leyendo que Dios no los saca porque pecaron, Dios no los saca porque pecaron. Es más, Dios no los rechaza. O usted ve en alguna parte de la Biblia que Dios les dice que Dios los aborreció. Dice en alguna parte de la Biblia que Dios aborreció a Adán y Eva por causa de su desobediencia. No, hermano, sino que los amó más. Abra su Biblia en Juan 3:19. ¿Qué dice ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hasta ahí nomás un momento. Por eso los saca del huerto, porque ya preparó el camino de regreso, preparó el sacrificio, preparó, hermano. Y es más, dice que cuando los sacó, ¿qué hizo Dios? ¿Los vistió con qué? Con piel de animal. Y déjeme decirle que le cubrió con piel de cordero. Sacrificó un animal, con la piel de ese animal cubrió la desnudez del hombre. Ese corderito que sacrificó, ¿a quién representaba? A Cristo. Desde ahí, Dios ya dijo cómo el hombre iba a volver a su presencia. Juan 3:19 dice, el que cree ha recibido la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para todos, pero solo los que creen en su sacrificio son los que entran por esa misericordia y por esa oportunidad. Hermano, hay algo aquí que debemos nosotros resaltar, hermano, y es que al sacar Dios a Adán y Eva del huerto, estaba haciendo dos cosas también, lo mismo que hizo con Judas. Ahora lo vemos nosotros acá. Les estaba dando la oportunidad a Adán y a Eva, escuche, de que se arrepientan. Porque hay algo que usted tiene que notar. Cuando Dios le dijo al hombre, a la mujer primero, ¿quién te dijo? ¿Quién te dio de comer? ¿Qué dijo la mujer? ¿Qué dijo Eva? La serpiente, ¿verdad? Perdón, empezó por el hombre, ya ve que no me corrige. Por el hombre primero empezó. ¿Quién te dio? Le dijo a Adán, ¿quién te dio? La mujer que me diste, Señor. ¿Para qué me la das? De gana me diste esta mujer. Vamos con la mujer. Mujer, ¿quién te dijo? ¿Qué dijo la mujer? La serpiente, Señor. ¿Tú ves que alguno de los dos reconoce su pecado? Ninguno reconoce su pecado. Ninguno de los dos se arrepintió. ¿Cuál debía ser su paga para Adán y Eva? Debía ser la muerte. ¿Qué hizo Dios? Los trató con misericordia. Los aparta para que no se eternice el pecado. Y les deja vivir para que se arrepientan de su pecado. Porque en ese momento ninguno de los dos se arrepintió, hermano. Ninguno de los dos. ¿Cuándo se arrepintieron? Ya después, hermano. ¿Cuándo se arrepintieron? Cuando empezaron a vivir y a comer con el sudor de su frente. Cuando la mujer parió. Ahí se arrepienten las mujeres, ¿no es cierto? ¡Ay, cómo me arrepiento! ¿Sí o no? Ahí se arrepiente. Y el hombre, hermano, cuando tiene que sacarse el aire para llevar el pan a su casa. Ahora, dígame usted, si el sufrimiento le hace bien o le hace mal al hombre. Le hace bien. El sufrimiento le hace bien. La necesidad le hace bien. El tener que sacarse el aire le hace bien. El tener que ser apartado le hace bien. Hermano, el trato de Dios es misericordia. Por eso le decía que Dios es misericordioso aun cuando nos juzga. El salmista David decía algo hermoso. Le dijo Dios, escoge por tu pecado. ¿Qué quieres? ¿Caer en manos de tus enemigos o caer en mis manos? ¿Quién quieres que te juzgue, David? ¿Ha leído esa parte, hermano? Es hermoso. Porque David desobedeció la palabra de Dios y Dios le dijo, escoge, ¿quién quieres que te juzgue? ¿Tus enemigos o yo? ¿Y sabe qué dijo David? Tú, Señor, porque tú tendrás misericordia de mí. Mis enemigos no, ellos me van a matar, dijo David. Pero tú tendrás misericordia de mí.
Mire qué hermoso, hermano. Y vino el trato de Dios a la vida de David. Fue muy duro, pero fue para bien, hermano, porque se arrepintió de todo su pecado. Entonces, aún ahí vemos misericordia, hermano. Por eso es el Dios de las oportunidades. Dios le estaba dando la oportunidad para que se arrepientan, porque no se arrepintieron. Ya después se iban a arrepentir, hermano, a través del trato duro de Dios. Y lo segundo es que a nosotros también Dios nos está dando la oportunidad de entender que Dios al hijo que ama, corrige. Cuando Dios corrigió a Adán y a Eva, les estaba dando la oportunidad a ellos para que se arrepientan. Pero a nosotros también, al leer su palabra, nos está dando oportunidad para entender que Dios al hijo que ama lo corrige y azota, dice, al que toma por hijo. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Nos da otra oportunidad más. Amén. Mire, qué hermoso que es, hermano, que usted, a pesar de haber desobedecido, yo a pesar de haber desobedecido ayer su palabra, hoy nos da la nueva oportunidad de volver a hacer las cosas mejor. Es su voluntad, hermano. ¿Qué nos dice Hebreos 12:5? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Siga nomás. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Si Hasta el la 13. disciplina Dios ha tratado como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, el cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué pasa con el cristiano que Dios no disciplina? ¿Qué pasa con el cristiano que no sufre? Es bastardo, dice, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Dice o no dice eso la Biblia? El que no sufre el trato de Dios es bastardo, dice. O sea, Dios no lo ha reconocido como su hijo. Ese está allá. ¿Estás sufriendo tú? ¿Estás atravesando trato duro? Estamos siendo probados, estamos siendo quebrantados, estamos siendo humillados, estamos aprendiendo a depender de Dios, estamos aprendiendo a pedir dirección a Dios antes de todas las cosas, estamos aprendiendo porque Dios nos está metiendo en un trato, porque nos toma como hijos. Adán y Eva eran sus hijos, por eso es que Dios los reprendió. No crea que Dios fue malo al decirle: comerás con el sudor de tu frente. Dios sería un Dios injusto si le hubiera puesto, hermano, en otro lugar, pero Dios le llevaba la comida todos los días. Adán y a Eva, hermano, hubieran sido hijos mimados, hijos desagradecidos con Dios. Y Dios los dejó. Cuando el hijo pródigo quiso irse, ¿qué hizo el padre? ¿Quieres irte? Vaya. Pero siempre su misericordia estaba para cuando regresara, porque el padre sabía que su hijo iba a volver. ¿Cuándo aprendió? Cuando deseaba comer la comida de los cerdos. Ahí se dio cuenta. Mire, el alma del hijo pródigo se dio cuenta que era muy desagradecido con su padre. ¿Cuántos, dice, los empleados? Aún, dice, el más pequeño en la casa de mi padre, el empleado más pequeño, tiene abundancia de pan. Dice: yo, por causa de mi rebeldía, estoy queriendo comer la comida de los cerdos. Volveré, dijo, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo, solo hazme como uno de tus empleados nada más. ¿Y qué hizo Dios? Le dio otra oportunidad, como a ti y a mí. Amén. Pero ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar trato duro? ¿Por qué? Porque jamás vamos a reconocer lo que teníamos en la casa del Padre. Jamás vamos a reconocer lo misericordioso que es el Padre.
Es para eso, hermano. A nosotros se nos da la oportunidad de entender que Dios al hijo que ama corrige, hermano. ¿Sí? Ahora yo quiero que abra su Biblia en Hebreos 12:5. Lo que parece el final para nosotros a través, mire, cuando viene el sufrimiento, el último punto y el cuarto punto es que lo que parece el final para nosotros, para Dios, es el reinicio. ¿Ah? Lo que parecía el final para Adán y Eva, ¿verdad? El final ya. ¿Qué estaba haciendo Dios? Otra oportunidad más, un reinicio. Después del diluvio, lo que parecía el final de todo, ¿qué pasó? Otra oportunidad. ¿Sí? Aún yo le quiero decir esto, la muerte de Cristo, hermano. Mire, la muerte de Cristo para los judíos y los romanos fue el final del cristianismo. Pero realmente, ¿qué era? El inicio. La muerte de Cristo fue el inicio de nuestra salvación. Amén. ¿Sí? Su muerte fue el inicio de nuestra salvación. Porque eso ya estaba en la voluntad del Padre. Y aunque nosotros le tuvimos, hermano, dice Isaías, como azotado por Dios, como pecador, realmente Él estaba pagando el precio de nuestros pecados. Mire, ¿qué nos dice Isaías 53:1? La muerte de Cristo fue el inicio de nuestra salvación. La muerte de Cristo fue el inicio de otra oportunidad. La muerte de Cristo, hermano. ¿Sí? Sin duda Dios es el Dios de las misericordias. Ahora sí se da cuenta por qué el salmista David escribe el Salmo 103, el que empezamos a leer en el inicio. Alma mía, alaba al Señor. Él es quien te hace misericordia, dice, ¿verdad? Dios es el Dios de las oportunidades, hermano. Y mire, aunque Dios sabe quién va a creer y quién no va a creer, aún así le da la oportunidad de que escuche su palabra. Si Judas se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado, como perdonó a todos, como nos perdonó a nosotros. Judas lo entregó, Pedro lo negó 3 veces. Nosotros, ¿cuántas veces hemos rechazado su palabra? ¿Cuántas veces hemos hablado mal de Dios, de su palabra? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces Dios nos sigue llamando y nosotros seguimos poniendo peros, verdad? Hermano, ven, acércate. Lo que pasa es que tengo que hacer esto. Hermano, ven, lo que pasa es que no puedo. Hermano, ven, lo que pasa es que hasta que se acaban los esques, hermano, y mejor ya no contesta. ¿Cuántas veces? Dígame usted, si nosotros no hemos sido peores que los 12 discípulos, hermano. ¿Ah? ¿Sí? Pero el Señor nos sigue llamando una y otra vez, hermano. Porque así es Dios, hermano, así es Él. Ese es su amor, es su paternidad, hermano. Y aunque Dios sabe que Juanito, Pedrito no van a creer, aún así Dios hace misericordia con ellos, esperando que creamos, hermano, en su palabra. Póngase sobre sus pies. Al hijo que Dios ama, corrige. Azota al que toma por hijo. Porque en su sabiduría, hermano, Él sabe, cierre sus ojitos. Él conoce nuestros corazones. Él sabe cuánta rebeldía hay en nosotros, cuánta maldad hay en nuestros corazones. Él lo conoce. No hay necesidad que nadie le cuente. No hay necesidad que nadie le diga. Él lo sabe todo. Y como tú lo sabes todo, Padre, lo único que puedo decir, Señor, es que necesito tu ayuda, Dios.
Aún para creer, Señor, necesito tu ayuda. Cambia este corazón duro, dígale, Señor, este corazón endurecido, esta alma rebelde, Señor, esta alma desagradecida, esta alma que tiende a olvidarse, Señor, de todos tus beneficios, de todas tus bondades, Señor. ¿Por qué somos así? Y aún así tú nos amas tanto, Señor. Toda la Biblia habla de tu amor y de tu misericordia. Por eso Agur dijo, tu palabra es limpia, Señor, desde el inicio hasta el fin, es limpia tu palabra. No hay error en ella. Cuando a nosotros nos parece el fin, el sufrimiento, la separación, el divorcio, la muerte de algún familiar, pensamos que es el fin de todo. No es así. El Señor está orquestando todo. El Señor nos está dando lo que necesitamos. No nos ha pagado conforme a nuestras maldades, porque si así fuera ya no estaríamos aquí. Sino que ha tenido misericordia con nosotros. Él no ha cerrado las puertas están abiertas. Dígale, Padre mío, hoy vuelvo mi rostro a ti, Señor. Hoy regreso a ti. Padre, perdóname, Señor. Padre, perdóname. Perdóname, Señor. No voy a excusarme, dígale, Señor, no quiero excusarme delante de ti. Solo reconozco mi pecado. No quiero cometer el error de Adán y Eva, Señor, que fue no reconocer su pecado. No quiero cometer el error de Caín, que fue no reconocer su pecado. No quiero cometer el error de Judas, que fue no reconocer su pecado, Señor. El Señor no te escogió para que te pierdas. Escucha. El Señor no te escogió para que te condenaras. El Señor te escogió para hacer misericordia contigo. Él te escogió para salvarte. Él te escogió para hacer misericordia, para llamarte entre sus hijos y Él ser el primogénito entre muchos hermanos. Esa fue la voluntad de Dios. Cristo murió por nuestros pecados, por tus pecados y los míos. ¿En qué camino estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde vas a estar de aquí a 5 años, iglesia? ¿Vas a amarle como Él te ama? ¿Vas a honrarle como Él te honra? ¿Vas a darle tu corazón como Él entregó a su Hijo? ¿Vas a humillar tu alma así como Él se humilló por nosotros? ¿O vamos a seguir altivos ante su palabra? ¿Vamos a seguir orgullosos delante de Él y no haber creído nunca? Es tiempo de doblegar el corazón a Él. Es tiempo de decirle, Señor, ayúdame.